estamos con Leonardo Anzalone. Leonardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Gustavo? Gracias por la invitación. Un placer que estés con nosotros. Bueno, primero, hay un escenario para fin de año, te diría, complejo en cuanto a lo macro, y algunas señales de corto plazo, este tema de que la brecha se achicó un poco, que recuperaron el tema de las acciones. La gente dice, ¿y todo lo que me hablas, Gustavo, si yo no compro un dólar? Algunos me dicen eso. Pero sin embargo, el tema de las expectativas. Sí, entonces, los que juegan erosionando las expectativas, castigando de manera anticipada la gestión del gobierno, y por otro lado, lo que busca el gobierno, bueno, bajar el nivel de ansiedad y llegar a un acuerdo. Sí, creo que la última vez que nos vimos, Gustavo, estábamos hablando de lo alto que estaba el dólar blue y yo te decía que había gente que estaba dispuesta a perder mucha plata para generar nerviosismo. Creo que era la etapa post-elecciones que nosotros hablábamos eso. Sí. Bueno, volvió a ocurrir. Digo, el dólar blue en esa época llegó a 206 pesos más o menos. Y yo te contaba que no había razones macroeconómicas, los fundamentos de la economía no daban ningún tipo de señal que el dólar podía salir eso. Bueno, hoy el dólar está abajo de los 200 pesos holgadamente, el blue te estoy diciendo, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te quiero decir con esto? Digo, las expectativas empiezan a acomodarse, había una disociación muy clara de la economía real con la economía financiera, si se quiere. Y se empieza a acomodar porque la economía real da señales muy claras de mejoramiento, de robustecimiento. Digo, se está generando empleo de manera generalizada, la actividad económica está ya no mejor que el año pasado con el desastre de la pandemia, sino que en muchos casos mejor que en el último año del gobierno de Mauricio Macri. Y eso, como vos decías, digo, empieza a traer un poquito de certidumbre. Lo mismo que, por ejemplo, esto que parece ser una aproximación al acuerdo con el Fondo Monetario. Cuando haces aproximación a un acuerdo con el Fondo, sabemos que dentro del gobierno hay distintas posturas, pero también sabemos que la no definición es lo peor que puede pasar, ¿no es cierto? Sí, me parece que hay algunos matices dentro del gobierno, pero que hay una postura muy clara, por lo menos de aquellos que tienen responsabilidades de gobernar, de aquellos que están en el gobierno y que tienen responsabilidades de gobernar, de que no se puede defoltear la deuda con el fondo, no se puede no pagarle al Fondo Monetario, claro, porque las consecuencias de eso son peores. Son absolutamente peores. Después, por supuesto, bueno, hay matices, cómo, cuánto, de qué manera, pero disculpa, te interrumpo con esto y seguís con tu niña después. Pero digo, aquellos que apuestan a defoltear, no al pago al fondo, ¿sí? Más allá de injusto, arbitrario, todo eso. Lo rifaron en el gobierno anterior, etc. ¿No son conscientes de lo que es el default y lo que genera en un país el default? Me parece que tiene que ver con... ¿Analizan con qué se puede cubrir cuando no hay reserva? Distinto si tenemos las reservas, claro, del Banco Central, bueno, nos manejamos. No, cuando no hay reservas. Me parece que tiene que ver, Gustavo, con un ejercicio de estar o no gobernando. Pasa por ahí. Sí. Cuando uno se acerca al poder tiene que tomar decisiones absolutamente racionales. Entonces, cuando uno por ahí está alejado de esas situaciones, los análisis permiten tomar algunas curvas de distintas... Sí, modelos más teóricos. Sí, modelos más teóricos. ¿Teóricos porque digo? No pago. Sí, pero, claro, digo, yo a quien propone no pagar, y yo insisto con esto que vos decías, me sumo, firmo al pie, digo, odio el acuerdo con el Fondo Monetario. Este gobierno no trajo al FMI, lo trajo el gobierno de Mauricio Macri, es, para decirlo en latín, una cagada. Sí. Ahora bien, no pagar, perfecto, no pagamos. ¿Con el dólar a qué precio? ¿A qué precio? ¿A dónde estamos dispuestos a que se vaya el dólar? ¿A dónde estamos dispuestos a que se vayan? ¿A cuánto pueden bajar las reservas? Eso es lo que tenemos que discutir de no pagar. Claro. Me parece que aquellas personas, digo, Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Massa, digamos, las personas más importantes dentro del gobierno, están de acuerdo con que tenemos que sacarnos el peso del Fondo Monetario encima porque es el mayor techo, el mayor escollo que tiene nuestra economía para seguir creciendo como va a crecer este año. Bien, hablemos de números de la macro. Te voy a decir algo. Vos me vas a contar números de la macro y en la micro mucha gente no lo ve. ¿Sí? Sí, te voy a tirar una aproximación que ustedes que lo ven desde el interior del país no es la capital federal el termómetro, ¿no es cierto? Pero sin embargo,
por ejemplo, me subo a un taxi, le pregunto si estoy muy bien de laburo. Empiezo ahora a preguntarle a los restaurantes y nos estamos recuperando, no me está yendo bien. De hecho, para que ustedes sepan, todos los que del interior viajan a la capital y demás, antes se quejaban del Uber, ahora no alcanzan los taxis, el Uber, Cabify y todos los... ¿Qué voy con esto? Hay servicios que sí se están recuperando y ahora vengo, esto sería un pequeño aliciente, sector servicios, las actividades al aire libre, todo el mundo del espectáculo que está recuperando sus actividades y por otro lado, los salarios que no le ganan a la inflación, ¿no? Y en este contexto hay indicadores que hay recuperación de actividad y ahora sí te dejo vos. Bueno, la pusiste difícil, ahí me hiciste dudar, no sé por dónde arrancar. No dudar, yo quise plantear, porque viste cuando pasa en periodismo pasa lo siguiente. Si yo te comento una noticia, bueno, este es oficialista, una noticia mala, este es antioficialista. Y cuando uno tiene que marcar todo el escenario, si a uno le va mal y ve que a otro le va bien, le pregunta a los demás. Uno tiene que evaluar todas las alternativas, no un solo escenario de cómo lo está viviendo cada uno, los que están cerca del entorno de uno. Está buenísimo. Yo voy a hacer esa misma tarea desde la economía. Dale. Como tal, los economistas tenemos que pegarnos a los datos. Sí. Por más de que es cierto que vos decís, bueno, los datos son fríos. Yo tengo el deber de respetar mi ciencia y ser absolutamente claro con esto. Si vos agarrás los índices de actividad económica, todos los rubros, son 15 si no le pifio, todos los rubros están creciendo. Sí. Después es cierto, hay algunos que están creciendo desde el piso -10, sí. Pero hoy la economía, toda la economía en su conjunto está creciendo. Me quiero agarrar con algo que me parece central de lo que dijiste, que es el tema salarios. Tenemos que ser muy claros y muy contundentes en explicar que los datos, no significa que quien nos está viendo en casa esto le pase a su bolsillo, pero los datos indican que el promedio de los trabajadores privados registrados están 4 puntos por encima de la inflación al mes de octubre. Para decirlo de otra manera, los que trabajan en el sector privado, registrado, por supuesto, en blanco, como se conoce, el promedio le está ganando su salario 4% a la inflación. ¿Puedo ahí interrumpirte? Obvio. Y después seguís, ¿eh? Yo no te voy a cortar. Con esto no te voy a cambiar. No te cambio, dijo. Y tampoco entro en el debate porque ese dato no te digo, te voy a defender un concepto. Ese 4%, primero, tenemos un problema de un sector que en términos relativos, en porcentaje, cayó muchísimo en los últimos años. ¿Sí? Obviamente, cayó los 4 años de Macri más los 2 de pandemia. Claro. El trabajador registrado. Tienen, a pesar de que estigmatizan al sindicalismo, tienen referentes que cuando se sientan en paritaria le dicen, mira, la inflación es tanto, como mínimo, empatame. En la época de Mauricio Macri, no, para recuperar la economía tiene que estar por debajo. Más adelante te lo empataré. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Ahí entras vos, entro yo, y además cuando cobras un honorario. Y ves que la economía, y te dice, entonces, un honorario donde no tenés un referente paritario, querés empatarle a la inflación y te dicen, vos querés empatarle, yo no puedo pagarlo. O sea, la única manera de continuidad es este número. Y es por debajo de la inflación. Y acá, entonces, este ejemplo que yo te doy sería el famoso denominado monotributista que presta un servicio. ¿Qué creció? Y por ahí voy, ¿qué creció? Y voy a otro dato. Voy a la clase media. Y voy a la clase media que castigó con el voto en las elecciones al gobierno, que seguro que uno de los aspectos fue lo económico y fue esto. Y fue esto. Obviamente que el asalariado defendido gremialmente y demás dice, no, acá tengo una protección. A ver, ahora sí, ya no te interrumpo. No me interrumpís, al contrario. Pero firmo al pie también lo que decís. Digo, ahí todavía se ven las diferencias estructurales de nuestra economía. Vos tenés al trabajador registrado en blanco, sindicalizado, que le está ganando la inflación. Digo, chapó a los sindicalistas argentinos. Dijiste sindicalizado. Algunas actividades te meten por defecto cualquier gremio para no tener... el dato es de los trabajadores privados registrados. El trabajador privado registrado está sindicalizado. Si no está él, está la mayoría de sus compañeros de trabajo. El problema lo tenés en lo que se conoce como trabajo en negro. Digo, ahí todavía estás muy por debajo de la inflación. Pero vamos al que presta un servicio. Bueno, la situación es parecida. Digo, tiene para defender su monotributo, pero le cuesta todavía. Hay un dato que también vos lo dijiste, es que eso está creciendo
Y vos ves que si la cantidad de monotributistas, para ponerlo fácil, crece, es porque se empieza a ver también que hay más laburo de ese tipo. En economía, una de las cosas que aprendemos es que cuando hay mayor trabajo de lo que sea, aumenta el salario también. ¿Qué te quiero decir con esto? Que esos sectores también empiezan a acomodarse. Por supuesto que para ver cuánto le va a ganar a la inflación, lo que tenés que hacer también es controlar la inflación. Eso no hay duda y ahí hay problemas. Bien. El gobierno no está pudiendo controlar la inflación. Estamos viendo que hay algunos idas y vueltas con el tema de la carne y demás. No, justo me leíste el pensamiento. Pero toquemos ya el primer capítulo. Para ahora vamos de lo macro, vamos a ir metiéndonos a algún tema micro. El gobierno en su momento había prohibido las exportaciones, logró contener el tema de la carne. En el último mes se disparó los precios de la carne. La semana pasada el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, hizo un acuerdo con el sector agropecuario que dicen que no es lo mejor, pero no están en desacuerdo porque le tiene más miedo a Feletti, que dice, bueno, el concreto se resolvió. Se necesitan dólares, que no hay cupos a las exportaciones, pero hay 7 cortes de carne, en los cuales solamente quedan para el mercado interno, y te lo comento vos para que lo repases, los 7 cortes de carne y que lo monitorees también. Me voy a olvidar alguno, pero a ver, comenzamos por el asado, por el vacío, por la tapa de asado, nalga cuadrada, y me está faltando uno más que ya en instante te lo digo. sí, Bueno, no te puedo ayudar porque también nalga olvidé. cuadrada, yo me ¿Picada? acuerdo. ¿Cómo? ¿Picada será? No, picada no. Pero Picada no es. Pero bueno, entonces, falda, ahí está, falda. Entonces, sobre estos cortes que me parece racional, como se hace en el mundo y demás. O sea, en Arabia Saudita el petróleo está más barato que en el resto del mundo. No, tenemos, y por otro lado, bueno, manejan un cupo para el mercado local y otro cupo que va como commodity internacional, ¿no es cierto? Bueno, vamos a este tipo de medidas. ¿Crees que prosperen en el 2022 como para de alguna manera atemperar esto? Porque muchos colegas nuestros dieron el EMAE y dieron que para el año que viene la proyección de inflación puede ser del 60%. A veces nunca la aciertan, nunca la aciertan, pero ¿qué hacen? Los operadores que trasladan a precio escuchan ese informe y trabajan con ese informe. Definitivamente. A ver, el tema de la carne tiene un eje que es central y que me parece que es donde el gobierno sustenta todas las políticas que giran alrededor, que es que en la mesa de los argentinos no puede faltar la carne. Digo, esa es la premisa. Sí. Después vos en diciembre tenés un tema estacional, digo, la carne siempre aumenta en diciembre. Y ante esa situación a vos se te suma los dólares que necesitas para que tu economía funcione. Entonces esto lo dijimos también, digo, las exportaciones de carne no iban a estar cerradas eternamente. Vos necesitabas abrirlo porque necesitas exportar, porque tu economía para seguir creciendo y generando empleo necesita los dólares. En ese equilibrio no puedes permitir que el kilo de asado esté 1.000 pesos. Dentro de ese tablero de complicado ajedrez es donde el gobierno tiene que tomar decisiones. Para algunos será más fácil, hay que defoltear, no hay que pagarle al Fondo Monetario, hay que prohibir las exportaciones de carne y otros, etcétera más. Cuando tenés que gobernar, tenés que encontrar un balance, un equilibrio en todo eso. Me parece que hay un buen juego que se debería hacer, que es entre el malo y el bueno de los distintos funcionarios del gobierno. Uno te da el premio, el otro te aprieta por algún lado. Eso me parece que tiene que ocurrir entre el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Comercio. Hay que trabajar en tándem. La premisa, como te decía recién, es la carne no puede ser prohibitiva para los argentinos. También necesitamos de sus exportaciones. Lo que yo veo, Gustavo, muy bien lo veo muy reactivo al gobierno. Lo veo encima de los problemas. Cuando la carne empezó a subir, ya se tomaron cartas en el asunto desde la Secretaría de Comercio o desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. ¿Cómo se irá resolviendo este tema? Bueno, lo veremos. Lo que es importante es esto, ¿no? Que los precios no se escapen. Digo, hay que decirle a la gente también que faltan en Argentina 1 millón de cabezas. De ganado. ¿Sí? De ganado, que con los precios exorbitantes que paga China por la carne, los muchachos decidieron vender lo que tenían. Y es lo que nosotros dijimos. Expliquemos a la gente. Lo que se vende, lo que se comercializa son los vientres. O sea, la comercialización de vientres significa vender las madres, las que paren terneros, ¿no? Y eso fue un poco lo que pasó con China, ¿no? Claro, entonces está faltando oferta, hay poco ofrecimiento de carne en las góndolas y eso por supuesto que sube los precios, más allá de las especulaciones y demás. Entonces es importante
controlar los precios, es importante que Argentina recupere ese stock ganadero, es importante que se exporte, pero es importante que los argentinos puedan pagar la carne. Insisto, es una complicación general donde el gobierno tiene que maximizar sus esfuerzos para cumplir con todos los objetivos. Mientras tanto, digamos, hasta el 7 de enero tenemos 1.400 precios cuidados que se van a renovar y bueno, hay que seguir por ese camino encima de los problemas, tratando de resolverlos. No puede faltar la comida en Argentina, eso seguro. ¿Qué pasa con...? A ver, es un sector, ya lo saben todos, que es un sector donde prospera los oligopolios. ¿Cuál es el desafío del gobierno? Porque hoy no, algunos economistas liberales te van a decir, existen en el mundo y la hiperinflación o los niveles de inflación altos están acá. ¿Sí? ¿Cómo crees que puede abordar el problema con los oligopolios este gobierno o cualquier gobierno? Porque le pasó al gobierno de Mauricio Macri lo mismo. Bueno, primero me parece que tenés que diferenciar los sectores. Digo, vamos a alimentos. Sí. Arranquemos con alimentos. Bueno, ahí el gobierno lo que me da la sensación que tiene que preocuparse es por generar oferta. Generar oferta. Tiene que haber, ahí el gobierno se quedó absolutamente a mitad de camino con la ley de góndolas, por ejemplo. Es una ley muy interesante, muy importante, que no está puesta en práctica. Que se pueden decir mil cosas, pero la realidad es que vos vas a las góndolas de los grandes supermercados y están siempre los mismos productos. Entonces la ley de góndolas lo que hacía es aseguraba a pymes, a cooperativas, que metan su mermelada compitiendo con la gran marca de alimentos argentina que exporta a todo el mundo. Bueno, eso no está ocurriendo. Me parece que la manera más contundente de ir contra los monopolios o los oligopolios tiene que ver con esto, con generar oferta. El gobierno... Pero le quedan 2 años. Vamos a decir, algunos no le perdonan los 2 años de pandemia, otros le perdonan los 2 años de pandemia diciendo, bueno, me gustaba, me parece que te equivocaste en algunas cosas, bueno, miremos los 2 años que quedan. En estos 2 años, ¿podrán generar oferta para que de alguna manera no se desborden los precios? Para que de alguna manera, mirá, sería una meta que para el mundo sería una meta muy mediocre, pero acá es para que no lleguemos más a la inflación del 50, bajemos al 30. Mirá, lo primero que hay que decir es que la economía argentina es una economía muy concentrada y no viene de este gobierno. Sí, está claro. Eso como primera medida. Es una economía muy concentrada, siempre son poquitas marcas que producen muchas cosas. Me parece que el Ministerio de Desarrollo Productivo viene llevando a cabo una tarea muy importante. Cuando nosotros hablamos de lo que crece la industria, del empleo que se genera y de que la situación en la pandemia y post-pandémica no haya sido peor, tiene que ver por cómo el Ministerio de Desarrollo Productivo cuidó los puestos de empleo, cuidó las empresas poniendo, como decimos siempre, mucho fierro. Ahora en esa etapa me parece que desde ahí es donde hay que pensar, yo no tengo las respuestas, hay que pensar cómo podemos implementar la ley de góndolas, cómo podemos darle incentivos para que más empresas se empiecen a trabajar en los sectores de alimentos. Algo que no se puede negar es la cantidad de inversiones que están viniendo desde afuera a poner plata en la Argentina en varios sectores, automotriz, la economía del conocimiento muy fuerte. Bueno, si la decisión política es ir contra los monopolios, la mejor manera es generar oferta. Para generar oferta lo que tenemos que hacer es incentivos desde el Ministerio de Desarrollo Productivo para que eso se genere. Claramente a mí me parece que igual cuando nosotros hablamos del componente inflacionario en Argentina tenemos un componente muy fuerte de especulación. Y hay que recordar que durante toda la pandemia no se pudieron controlar los precios porque básicamente la Secretaría de Comercio Interior estaba absolutamente desarmada de una herencia del gobierno anterior. Bueno, ahora no hay excusas. Ahora hay que pensar los programas y hay que controlar esos programas. Me parece que la situación de la oferta en el mercado de alimentos tiene que ver o se soluciona por esa arista. Por ese lado. Bueno, Leo, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias por la invitación.